Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Esto es Historias de Éxito. Estamos transmitiendo desde el HR 1090 de AM. Ya sabe, ya es jueves, una gran historia, una gran invitada. Así es que no se puede perder el programa de hoy, que le garantizo va a estar increíble. Ya sabe que siempre lo invito a que se una también en nuestra transmisión en vivo. Estamos transmitiendo como la HR, así nos encuentran en Facebook. Y también recordarle, si se perdió alguno de nuestros episodios pasados, recuerde que en Spotify se quedan todos los programas. Entonces ahí puede ver todos los episodios pasados. Y bueno, hoy tengo una invitada súper especial, con una historia increíble que estoy segura le va a gustar, y le voy a contar un poco de su historia porque la verdad es que estoy muy contenta porque nos visita de la Ciudad de México y le dije, oye, no te preocupes, Irene, lo podemos hacer a distancia. Me dijo, no, para nada, yo tengo que estar ahí presente en cabina. Y así es que viene llegando de la Ciudad de México, lo cual le agradezco infinitamente, pero yo le quiero más o menos a grandes rasgos decir un poco sobre la trayectoria de la invitada del día de hoy. Ella tiene un doctorado en química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene una maestría en química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Pachuca y bueno, tiene proyectos aprobados, tiene una convocatoria del 2020 para registro de proyectos y solicitud de fondos para realizar proyectos individuales y grupales de investigación de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Producción de bioetanol de segunda generación a partir de la biomasa residual del lirio acuático. Ay, que esto se escucha muy interesante y que ya ahorita nos lo va a comentar toda esta parte de la química. A mí la verdad es, no sé, es un mundo que ya nos contarás, querida. Y bueno, tiene también artículos de investigación, formación en recursos humanos, experiencia docente, experiencia en la industria también. Pero bueno, ya sin más preámbulos, ella es mi querida Irene Calvario Rivera. ¿Cómo estás, querida Irene? Muy bienvenida. Bien, muy contenta de haber sido invitada y bueno, pues espero que lo que les voy a contar les dé motivos, les dé un poco de motivos y fortaleza para que se den cuenta que con entusiasmo todo se puede. Ok, perfecto. Aquí nos están indicando, lo que pasa es que tenemos que estar como que más pegaditos al micrófono para que todo el mundo te escuche perfecto, mi querida Irene. Pues mira, estoy segura que me decía Irene, ay, una hora es mucho. Le digo, no, Irene, tú tranquila, que la hora aquí se nos pasa volando, ¿verdad, amigos? Pero bueno, a ver, Irene, me estaba contando, amigos, fuera del aire, bueno, fíjense, ella es una mujer que estudia mucho, que tiene un doctorado en química, que me decía, a mí, lo mío es la ciencia, pero ya sabes, Irene, aquí en Historias de Éxito nos gusta saber desde el inicio. Y me decía que la infancia tuvo una infancia muy peculiar. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia, querida Irene? Bueno, pues provengo de una familia de 7 hermanos, soy la segunda. Tuve una infancia peculiar en el sentido de que, pues, anduvimos de un lado a otro. Ajá. Mi mamá nos enseñó a trabajar mucho, entonces desde niños, pues siempre trató de inculcarnos, ¿no? La manera de generar un ingreso, ¿no? De resolver, ¿no? De no sentarnos a llorar porque teníamos carencias, sino de resolver todo, ¿no? Entonces nos organizaba para que fuéramos a pepenar cartón, para que vendiéramos golosinas, andábamos ahí en el centro de la Ciudad de México y nos compraba cajitas de dulces y nos decía, vayan a vender. Limpiábamos parabrisas, pero lo más importante para ella siempre era la escuela, la educación. Claro. Entonces decía, esto es un complemento, ¿no? Es una manera de ganarse la vida, porque somos muchos. ¿Cuántos eran, Irene? En ese entonces, pues éramos cuatro hermanos. Pero siempre para ella lo más importante era la escuela, ¿no? Claro. Entonces yo desde niña le contaba a Janely que fui muy peculiar porque entré al primer grado de primaria y como mi mamá me había tenido en la casa, un tiempo me ponía a hacer cosas porque pues para que no me aburriera. Claro. Entonces cuando entró a la primaria pues ya sabía las cosas básicas, leer, sumar, restar, dividir, las tablas de multiplicar, sabía muchas cosas. Entonces la profesora me dijo,
¿sabes qué? Te vamos a hacer la evaluación de segundo grado, la final, y como la aprobé, habló con la directora y la directora me dijo, ¿sabes qué? Pues te vas al segundo grado, no tienes nada que hacer en primero, y entonces de esa manera hice la primaria en 5 años. Imagínate, rapidísimo, ¿no? Pero, oye, qué padre, ¿cómo era vivir, Irene? Digo, tú como niña, pero, o sea, ¿cómo lo sentías? Esto que decían, ¿sabes qué? Pues tenemos que ayudar y tener como la responsabilidad de esta parte de estudiar, pero aparte de salir y pepenar cartón y de vender cositas, tú como niña, para ti, ¿cómo era? ¿Cómo lo vivías? Pues justamente platicaba con alguien ayer y le decía, es que para nosotros eso era normal, para nosotros no sabíamos, no conocíamos otra forma de vida, ¿no? Entonces mi mamá es una persona muy trabajadora, muy tenaz y muy honesta, entonces siempre nos enseñó cómo a ganarnos la vida de la mejor manera. Y que a mí se me quedó muy, muy grabada y que es mi regla de vida. Ella decía, ay de ustedes si los veo pidiendo limosna porque voy y me los cacheteo. Fíjate. Y nos decía que no había nada tan gratificante como disfrutar el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando la gente nos veía vendiendo dulces, era muy común que alguien te dijera, no, mira, no te compro un dulce, te regalo una moneda. Y nosotros decíamos, no. Nos aterraba pensar que si mi mamá se enteraba, ¿no? Porque era esas mamás que uno piensa que nos están viendo en todo momento. Entonces decíamos, no, si mi mamá se entera nos va a ir muy mal. Entonces nosotros no recibíamos limosna, ¿no? Fíjate. Y otra cosa muy importante para ella es que siempre anduviéramos limpios, ¿no? Fíjate. Que no causáramos lástima. Claro. Y entonces a mí eso les decía, se me quedó muy, muy grabado, porque cuando alguien quería darme algo gratis, sin esforzarme, yo decía, no, o sea, déjame ganármelo, déjame echarle ganas y quiero saber qué se siente decir, me lo gané. Ajá. ¿Desde los cuántos años empezaste a estar ahí, a ayudar a tu mamá y hasta los cuántos años? Porque me decías que cambiaron, estaban viviendo en Tepito y de ahí creo que cambiaron, ¿verdad? Sí, pues en realidad comenzamos viviendo, me parece que en el Estado de México. Ajá. No recuerdo muy bien el nombre del lugar. Recuerdo que la colonia se llamaba Laureles. Pero después andábamos de un lado a otro, no teníamos casita. Entonces estuvimos una temporada en el estado de Hidalgo. Después regresamos a la Ciudad de México. Y pues mi mamá en su afán también de que nosotros tuviéramos una educación, porque para ella era eso muy, muy importante, que tuviéramos una educación, y nos decía, yo no terminé la primaria, pero ustedes vayan, ¿no? Qué linda tu mamá, ¿no? Sí, y te decía, o sea, independientemente de que si desarrollábamos alguna actividad que fuera un beneficio económico para todos, ¿no? Porque ella no era de que llegáramos y, ay, aquí está lo que me gané. No, ella decía, es su dinero, lo vamos a reinvertir, lo vamos a organizar, ¿no? Y entonces, eso está genial, porque no es como los típicos, okay, ya aquí está mi dinero, no, les enseñó también esa parte de, ok, este es tu dinero, te lo ganaste y ahora lo vamos a reinvertir. Eso está muy padre, una mentalidad de empresario, ¿no? Sí. A mí me sorprendía, a la fecha me sorprende porque mi mamá dice, no, es que yo no fui a la escuela, yo no sé nada. Y yo le decía, ¿cómo no? Claro. Es tremenda. Como administradora, como contadora, como líder, porque al final a su manera nos motivaba, ¿no? Para hacer muchas cosas. Entonces, esa es una característica de todos mis hermanos, no nada más mía, de solucionar las cosas. De, a ver, hay un problema, pues vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? No nos sentamos así de, pues no se pudo, no. Claro. Le intentamos hasta que encontramos la solución, y todos mis hermanos son muy trabajadores, ¿no? Qué padre. Entonces, cuando estábamos pues en la escuela y de pronto andábamos de un lado a otro, yo andaba muy de la mano con mis dos hermanos, el que es mayor que yo y el que es menor que yo. Y pues nos organizábamos, nos cuidábamos, y mi hermano mayor es muy inteligente, él tiene un mapa en la cabeza, ¿no? ¿En serio? O sea, desde niño a mí me sorprendía mucho que decía, terminábamos de vender y decía, los voy a llevar a los toboganes de Tlatelolco. ¡Ay, qué padre! Y yo decía, ¿cómo? Tú como niña así, emocionadísima, ¿no? Sí, no, pero a él no se le cerraba el mundo. Claro. Entonces nos decía, vengan, péguense, nos pegábamos a los adultos y nos subíamos al Ruta 100 para no pagar boleto. Y entonces nos decía, vengan, tú te vas a pegar a esa persona y a esta persona, ¿no? Y ya así nos traía luego por la ciudad, pero es muy,
del término coloquial abusado, ¿no? Sí, es muy astuto. es muy Entonces, astuto. pues éramos niños y él los andaba liderando, guiando y sabía bien los nombres de las calles, no se perdía y no nos movíamos en un círculo pequeño, ¿no? Nos traía por la ciudad. Y tú como niña, ¿no te daba de repente así miedo de decir, ay, es que ya estamos aquí o así, o no sentías como peligrosa la ciudad? Pues andando con ellos no. Y yo creo que a Fíjate. la fecha, sí, por supuesto, hay momentos en los que he sentido miedo, pero cuando ellos dicen se puede o no te preocupes, Qué padre. es así como tranquilidad, ¿no? Una Claro. tranquilidad plena. Entonces, yo andando con mis hermanos, pues no, la verdad es que nunca me preocupé del peligro, ¿no? Claro. Porque estábamos juntos y siempre Sí, sí, juntos sí. a todos lados. Y otra cosa igual bien curiosa era que yo le decía a mi mamá, por favor, hago lo que quiera, pero déjeme ir a la biblioteca. Me acuerdo que ¡Ay, qué ahí bonito! por Donceles había una biblioteca hermosa que he pasado a buscarla y pues ya no existe porque las bibliotecas ahora ya no son típicas, Sí, ya no ya son no. comunes. Y hay como un centro cultural ahí en esa zona, pero yo me acuerdo perfectamente bien que era una biblioteca enorme, llena de libros, y ahí leí mi primer libro, que fue Alicia en el País de las Maravillas. Y me quedé embelesada de la forma en la que uno puede sumergirse Claro. en una historia y sentirse parte de la historia y perderse, ¿no? Entonces yo le decía a mamá, por favor, lavo los trastes, limpio, hago lo que quiera, pero déjame ir a la biblioteca. Ay, qué Y mi mamá padre. decía, pues sí, ¿no? Pues vete. Oye, qué padre que tú como niña ya tenías como que ese gusto también por los libros, por sumergirte, como dices, a través de la lectura a otros mundos. Queridos amigos, tenemos que ir rápido a un corte comercial, pero yo lo invito a que se conecte a nuestra transmisión de Facebook, porque recuerde que por ahí seguimos platicando. Así es que regresamos enseguida. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Facebook platicando con mi querida Irene. Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, justo por los libros, o sea, ¿cómo fue que dijiste, yo quiero ir a la biblioteca? Igual su mamá les fomentaba esta parte de lectura, ¿o cómo fue? Pues realmente no sé, no recuerdo en qué punto comenzó mi afición. Ajá. Solo yo recuerdo que mi sueño siempre era tener libros y a la fecha yo soy de las personas que a lo mejor puedo regresarme caminando, pero para completar para un libro lo compro, ¿no? Y hay libros que atesoro porque Claro. son así como, ay, es mi precioso, ¿no? ¿Cuál es tu libro que más conservas o que más quieres, no? Yo creo que todos tenemos como que un libro así como de cabecera o nuestro favorito. ¿Cuál es el tuyo? Pues hay un libro que he leído muchas veces y que lo he comprado varias veces también porque cuando a veces los presto, Ajá. Ay, sí, pues ya no no me los regresan. regresan, ¿no? Pero siempre tengo la ilusión de que le va a beneficiar ese libro a alguien más, ¿no? Claro. Y mi libro predilecto es Ajá. Santa, de Federico Gamboa. Ah, fíjate. Sí, Qué me gusta padre. mucho el escenario. Digo, la historia es tierna, es impactante, es telenovelesca, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo leí como 11 veces el final y lo acababa de leer y lo volví a leer y volví a llorar. Pero la descripción de todos Ah, sí, sí, sí. los vestidos de la época, o sea, todo, todo. Y de hecho, mis libros preferidos son de la época, por ejemplo, de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo. Me Wow. encanta Sir Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, Leí no. toda la saga completa. Qué padre. Entonces, digo, en un inicio era ir a la biblioteca de ahí de la Ciudad de México y que era así como perderme en ese mundo y yo era capaz de hacer cualquier cosa por ir a perderme un par de horas en ese mundo. Siempre me gustó mucho y bueno, así era nuestra vida, ¿no? Te decía hace un rato, era para nosotros muy común que ibas caminando por la calle y decían, ya picaron a alguien. Y decías, pues ya picaron. Dios. O sea, pues ya ni modo. Era como lo normal. Lo normal, ¿no? exacto, ¿no? Wow. Y ahí en la zona, pues también escuelas que los niños se peleaban, se arrancaban la ropa, se mordían las uñas y se arañaban feo. Nosotros nunca fuimos violentos, ¿no? Yo soy Claro. súper pasiva, Sí, es lo sí, que sí, dicen sí. mis hermanos, muy pacífica y diplomática. Pero, vamos, no nos sorprendía esa parte de la vida, ¿no? No. Sí, porque como ya era cotidiano, como que ya para ustedes era pues normal, ¿no? Sí. Y tú como, digo, como mujer que tuviste la fortuna de que dices, ¿no? Tenías a tu hermano que los guiaba y los orientaba y te sentías protegida, pero yo creo que, bueno, no sé si fue difícil en algún momento abrirte camino, como niña en la escuela, en el medio en el que te movías.
Definitivamente sí. Sí. Sí, era muy difícil, pero no creo tanto que haya sido porque fuera mujer, sino más bien por mi naturaleza. Que en ese entonces, pues no era muy sociable. Aparte, como hice la primaria en 5 años, siempre fui un año menor que las demás generaciones. Claro. Entonces, pues, mientras que las niñas ya de sexto se estaban enviando cartitas y todo, pues yo así como decía, Sí, ¿qué como que no pasa? encajo, Yo quiero ¿no? jugar correteadas, Sí, quiero hacer claro. dibujitos. Y mi hermano, el que es menor que yo, no se me olvida, él siempre me ha protegido mucho y me decía, salíamos al recreo y yo me sentaba por ahí en algún lado a comerme la torta o lo que llevara. Y me decía, otra vez solita, sí, voy a jugar contigo 10 minutos, nada más 10. ¡Ay, qué lindo! Y le decía así, y ya corría, yo lo correteaba, él me correteaba, y me decía, ya me voy con mis amigos, porque él es súper amiguero. Sí, claro. está bien, y se iba con los amigos. ¡Qué lindo! Y ya, entonces, a mí nunca me importó socializar, o sea, no era parte como de mí. Claro. Ahora soy como más carismática, pero en ese entonces realmente lo que yo quería era estar leyendo todo el tiempo. Fíjate. Entonces, más que ser mujer, yo creo que era mi personalidad, que me sentía un poco intimidada porque todos eran más grandes que yo. Claro, y aparte, como dices, este gusto por la lectura y que a lo mejor todos los niños están pensando en otras cosas y tú dices, no, yo, mi mundo de la naturaleza, digo, de leer. Vamos a regresar. Es que regresamos, queridos amigos, esto es Historias de Éxito. Ahí estamos aquí platicando y amenamente con mi querida Irene. Nos estaba platicando de cómo fue la vida, su infancia en el colegio, con los niños. Esta historia tan bonita que mencionas, el contacto con los libros, con sumergirte en estas historias. Y bueno, así vives tu infancia. Después que tuviste, pues digamos, todo este aprendizaje a través de los libros, todos los libros que tú leías en las bibliotecas y que te embelezaban y que estabas ahí, que era lo que te gustaba. La disciplina, las enseñanzas de tu mamá, de el ganarte tu propio dinero y todo eso, cuando ya no eres adolescente, ¿sigues ya con esa inquietud de emprendedora o ya te fuiste más por la onda académica? No, siempre busqué la alternativa, ¿no? Siempre era pensar, yo no soy de las personas que se compran muchas cosas, ¿no? Mi closet es muy reducido y no me lo estás preguntando, pero este vestido me lo puse antier. Entonces, yo soy así como de que me gusta algo y me lo puedo poner todas las semanas si puedo, ¿no? Si me gusta, por ejemplo, tengo playeras que tengo el mismo modelo 2 o 3 veces repetido porque me gusta cómo se ve. Entonces, soy como de ahorrar y de minimizar y de complicarme lo menos posible la vida, claro, ¿no? Ni siquiera, o sea, me cepillo rápido el cabello, no me hago nada, todo lo más práctico que se pueda. Y finalmente, cuando ya estaba en la preparatoria, pues también, ¿no? En la secundaria, pues todo fue muy divertido, pero cuando estaba en la preparatoria, yo recuerdo que pues sí, siempre me gustaba mucho estudiar y andaba en el camión y con mi libro, iba caminando porque vivíamos ya en ese entonces en un pueblito y caminaba con mi libro, ¿no? A veces me tapaba el sol, a veces lo iba leyendo. Y la verdad es que pues eso me ayudaba mucho para sacar muy buenas notas en la escuela. Y recuerdo que un semestre en particular estaba yo en los pasillos de la preparatoria y pues caminando, ¿no? Porque había exentado todas las materias. Fíjate. Y me decía un muchacho, ¿y tú qué? Y yo le decía, ¿yo qué? ¿De qué? Me dijo, ¿por qué no haces examen? Y le dije, porque exenté esta materia. Y al otro día me encontré y me dice, ¿y ahora qué? También exenté esta materia, ¿no? Y me decía, pues yo no me quedé sin derecho a exámenes. Y entonces siempre andaba como que viendo la manera de estudiar y pues en la escuela tenían que me daban beca alimenticia, que me daban beca escolar. Algo muy curioso también era que mi mamá siempre me tuvo mucha fe, no sé si decirlo de esa forma. Mi mamá siempre creyó que yo iba a hacer grandes cosas, ¿no? Y entonces, de todos mis hermanos, yo fui la única que estuvo en una preparatoria particular. Y mi mamá se esforzó mucho por pagarme la escuela. Obviamente, pues una temporada tuve beca, pero algo que recuerdo es que mi papá fue una persona difícil. Y él le decía, ¿para qué la mandas a la escuela? Al rato se va a llenar de hijos, déjala, ni gastes tu dinero, ¿no? No tiene sentido. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿qué dice eso? Y a lo mejor también es algo que de alguna forma me hizo demostrarle que pues no solamente las mujeres servimos para eso. No está mal, pero no es nuestra única función en la vida.
Y bueno, terminé la preparatoria y después ingresé al tecnológico. No me fue muy bien al principio porque era muy rudo, ¿no? Muy, muy rudo Era el un mundo sistema. muy rudo. ¿Cómo fue? A ver, aquí hay dos cosas que quiero destacar y que creo que ustedes que nos están escuchando en casita, acabas de mencionar algo que me encantó, que es tenerle fe a tus hijos, ¿no? O sea, esa semillita que siembras en tus hijos, no sabes la diferencia que va a hacer en ellos cuando sean grandes. O sea, si tú tienes fe, si tú confías en ellos, si tú les dices, tú puedes, tú vas a hacer grandes cosas, tú lo vas a lograr. Recuerden que imagínate un niño chiquito que le dice eso, la figura más importante, que en este caso es tu mamá o tu papá, y dices, ay, si mi papá me lo dice, si mi mamá me lo dice, es porque lo voy a lograr, ¿no? Claro. Y es esa semillita que se queda ahí grabada y que puede hacer la diferencia. Así es que yo les haría este comentario, queridos amigos, ustedes tienen hijos, chequen qué semillas siembran en sus hijos, denles toda la confianza, toda la fe, siempre háblenles positivo porque créanme que esa puede ser la gran diferencia. Y la segunda cosa, Irene, que te quería preguntar es, ¿cómo fue que tú elegiste después de la preparatoria entrar al tecnológico y elegir una ingeniería química, ¿no? Porque la química también tiene sus cosas. Sí, claro. De hecho, química no era mi materia más fuerte, nunca fue mi materia más fuerte en la preparatoria, porque tenía yo conflictos con el profesor. Era de esas personas que me levantaba y le decía, esto está mal, ¿no? Y pues sí. a algunos profesores no les Eso no agrada les gusta. eso. Pero yo, de hecho, quería estudiar la licenciatura en físico-matemático. Y obviamente mi papá dijo que no, me dijo, no, de eso te vas a morir de hambre. O sea, como, ¿para qué tu mamá va a gastar dinero en eso? Sí. ¿De qué vas a trabajar? Me dijo, ¿en qué vas a trabajar? Y a mí me encantan los números, desde siempre me gustan mucho, a veces estoy pensando y veo números, cuando tengo, por ejemplo, voy al dentista, duplico números, ¿no? Entonces, es una forma como de bloquear de pronto el dolor, alguna situación, me encantan los números. Entonces, en la zona en la que yo vivía no había la licenciatura, lo más cercano a eso era una ingeniería, pero yo entré a ingeniería industrial. Yo hice examen para ingeniería industrial y pues ahí estaba muy bien, pero el horario era mixto, era muy difícil. De donde vivía, que te cuento, vivíamos en un pueblito, nos hacíamos como 45 minutos en un camioncito y aparte llegábamos y tomábamos otro transporte, pero para tomar el primer camioncito caminábamos 1 kilómetro en terracería, en la oscuridad, en un lugar pues donde no había lámparas en esa época, nada, y no sabes en qué momento te iba a perseguir un perro. Sí, claro, ¿no? ¡Qué miedo! Y entonces, algunas materias las tomaba en la mañana, otras en la tarde-noche. Y un día de buenas a primeras, mi papá llegó y me dijo, ¿ya estás en ingeniería química? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Y me dijo, sí, te cambié de horario. Y yo le dije, ¿pero por qué? Es que en ingeniería industrial hay muchos hombres y el horario está muy feo. Claro. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y me dijo, ingeniería química es una carrera para mujeres. Y yo dije, no encontraba la relación, nunca la he entendido, pero bueno, él decía que era una carrera para mujeres. Y pues de buenas a primeras tuve que cambiarme, ¿no? Por imposición. Pero finalmente, aunque fue una imposición, siempre le he visto a la vida, todo lo veo como un reto, ¿no? Claro. Todo lo veo como de, pues ya estoy aquí, a ver qué sale, ¿no? Sí. Y a echarle ganas, a ver qué sale. Entonces, por eso caí en ingeniería química y mira, terminé haciendo un doctorado. Sí, claro, qué padre. O sea, al final sí le agarraste el gusto. Claro. Sí. Sí, fue una carrera que disfruté mucho porque pudiera sonar la licenciatura y la ingeniería en química, pudieran sonar como algo parecido, pero no lo son, ¿no? Y eso lo viví después cuando hice la maestría, porque los chicos con los que conviví en la maestría venían la mayoría de licenciatura y son más apegados al laboratorio, a hacer experimentos dentro del laboratorio, a ver cómo funcionan las reacciones, los elementos, las interacciones, los enlaces, mientras que en la ingeniería química son más métodos, son más procesos, es a escala industrial, ves muchos números, ves mucha estadística, métodos numéricos. Y tú eso fascinada seguramente, ¿no? Sí, por supuesto, era mi mundo, me encantaba. Aún así, era una época tan diferente, no había como ahora redes sociales, ¿no? Que ahora uno tiene una duda y todo lo googleas, ¿no? En ese entonces era ir a las bibliotecas y decías, de estos 100 libros, ¿cuál será el que me resultará útil? Era complicado, Qué padre, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo eso te forzaba a que
leyeras, ¿no? Claro, y leyeras a investigar, mucho. a leer. Ajá, y cuando no encontraba algo en la biblioteca yo estudié en el TEC de Pachuca, no había algo ahí, tenía que venir a la UNAM. Bueno, Fíjate, perdón, sí, a sí, la sí. UNAM, en la Ciudad de México. Entonces sí era complicado, ¿eh? Era muy distinto, ¿no? En ese entonces, pero aún así, pues la carrera, te decía al principio, fue difícil, pero bueno, ya después como que me empecé a enfocar otra vez. Y pues sí, al final también tuve mi beca y todo. Quisieron mandarme a un seminario, perdón, a una estancia a Querétaro, pero la verdad es que pues éramos de muy escasos recursos. Mi mamá con mucho esfuerzo nos mandaba a la escuela. Aparte éramos 3, ¿no? Sí, claro. Que estudiábamos a nivel de ingeniería, de licenciatura. O sea, tus 3 hermanos, ahí iban los 3, ¿no? Sí, ¡Qué sí. padre! Y para tu mamá debe haber sido Sí, un no, orgullo. mi mamá está súper orgullosa Sí, porque claro. finalmente somos lo que somos por ella, Y ¿no? ustedes de ella, porque de alguna forma, pues ella fue la que, ¿no? A estudiar, a estudiar, a estudiar. Y fíjate, lo importante de que una mamá te diga sí y a lo mejor tu papá no estaba tan convencido o quizás si hubiera dependido de él decía, no, pues mejor que se pongan a trabajar y ella no. El estudio es lo primero, ¿no? Qué padre. Sí, sí, y digo, dio en el blanco porque mis hermanos también son muy, muy inteligentes y muy capaces, entonces Claro. somos así como dos tandas, ¿no? Sí, Porque sí, sí. somos nosotros 3 que nos llevamos casi un año de diferencia y luego están otros 3 de mis hermanos y luego uno más pequeño. Entonces te decía, pues ahí en el TEC pues era así como rudo el sistema y todo, Sí, pero sí. bueno. Al final yo no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Me invitan a esta estancia. Sí, sí. Me dice mi asesor, ¿sabes que hay una estancia? Yo quiero que tú te vayas porque eres la indicada. Y dije, ay, ¿cómo me voy a ir? ¿Con qué recursos? Exacto. Y entonces pues le tuve que inventar algo. Y le dije, no, sí. es que no me puedo ir. Y me dijo, bueno, elige a alguien. Ajá. Ve entre tus compañeros y elige a alguien. Y pues ya le dije a una compañera y le dije, ¿sabes qué pasa esto? ¿Quieres ir? Me dijo, sí, por supuesto, Pues sí. Y se fue a Querétaro. Y pues regresó muy contenta. La verdad es que ese tipo de oportunidades, a veces uno pues quisiera vivirlas. Más adelante viví muchas cosas, ¿no? Pero en ese sentido, tú me decías hace rato, cuando los papás nos tienen fe y todo, en ese entonces yo no le quise decir a mi mamá, porque dije, yo sabía que si le decía, a lo mejor ella iba a querer hacer un esfuerzo sobrehumano para que me fuera. Perdón, y pues no, éramos muchos y ella no estaba en condiciones de hacer ese esfuerzo todavía, ¿no? Entonces por eso tomé la decisión de no ir, pero por supuesto que me hubiera encantado. Y sí te decía, hace rato dijiste algo muy interesante. Yo siempre digo, si nosotros podemos convencer a nuestros hijos de que Santa Claus les va a traer un regalo, imagínense de lo que podemos convencerlos, ¿no? Si les decimos, eres inteligente, eres capaz, lo vas a lograr. Yo a mis hijos les digo siempre, eres muy guapo. Claro, por supuesto. Es que de verdad, o sea, a veces podríamos pensar que eso no es algo, que es algo insignificante para nuestros hijos, pero créanme que no. Eso puede realmente hacer la diferencia. Vamos rapidísimo a un corte, queridos amigos, al aire, pero recuerde que lo invito a seguirnos aquí en Facebook. Aquí nos quedamos con más de la historia de mi querida Irene. Regresamos enseguida. ¡Ay, qué interesante historia, Irene! ¡Qué bonito! Y por ejemplo, ahí durante esta etapa universitaria, ¿hubo algún momento en que quizás, algún momento difícil que dijiste, ay, no, ya no quiero seguir o algo así? ¿O tú estabas enfocada a tu objetivo? Pues ya casi al término de mi carrera, para mí era muy difícil ver cómo se esforzaba mi mamá, ¿no? Entonces siempre anduve haciendo cositas, decía, como mi papá fue joyero, mi mamá pues visitaba a la gente, les hacía reparaciones de sus joyas, les vendía joyas, entonces la gente luego me buscaba, ¿no? O yo también iba y les ofrecía. Y pensaba, ay, quiero unos tenis, me hacen falta unos tenis. Y entonces buscaba la manera, ¿no? Qué padre. De ir y comprar y reinvertir el dinero. Y tenía una amiguita en la escuela que hacía tandas, ¿no? Así como ay, voy a hacer una tanda de 5 pesitos a la semana, ¿no? Y entonces ya de pronto ya tenía dinero para reinvertir y reinvertir. Y a mí me daba mucho gusto que a veces cuando tenía dinero,
pues iba y les compraba a mis hermanos cosas que para nosotros eran un lujo, como Claro. yogur, mermelada, mayonesa, Ay, y yo qué decía, padre. ay, mis hermanos van a estar muy contentos. Y sí, llegabas y, o sea, la alegría de ver a tus hermanitos, ¿no? Felices. Qué Sí, padre. sí, claro. Y entonces, pues siempre anduve como viendo la manera de tener una entrada de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. De ahorrar, sí, pero también de que el dinero creciera, no nada más decir, bueno, tengo un guardadito, sino de, a ver, ¿cómo le hago para que crezca? Y entonces, pues no era sencillo, ¿no? Al final, cuando ya te decía, estaba terminando la carrera, me faltaban un par de semestres. Ya vamos a regresar, ahorita nos cuentas, ¿va? Sí. Regresamos, queridos amigos, esto es Historias de Éxito y bueno, aquí la historia con mi querida Irene está fascinante. Estábamos platicando sobre, yo le preguntaba, algún momento durante la universidad donde ella quizás quiso tirar la toalla y decir, no, sabes qué, un momento de esos difíciles, y nos estaba platicando que ella pues hacía muchas cosas en ese entonces, siempre tuvo esta parte como de emprender y invertir, reinvertir para sacar ahí dinero. Ahora sí, síguenos contando tu historia, querida Sí, Irene. pues mira, hubieron dos momentos importantes en mi carrera durante la ingeniería. Uno, cuando me fui especial de termodinámica, porque era una materia muy, muy, muy difícil. Entonces, recuerdo que pues hice el especial, y muchas personas hicimos el examen especial, que era como la última de las últimas oportunidades. Y recuerdo que el doctor que nos hacía el examen dijo, pues nadie pasó, todos están reprobados. Entonces agarré mis cosas y dije, no, pues ya, por no estudiar más. Y entonces cuando yo fui a darme de baja, me dijo el coordinador que por qué me daba de baja. Le dije, pues es que reprobé mi especial de termodinámica. Y me dice, de hecho, fuiste la única que pasó. ¿Cómo crees? ¡Qué emoción! Sí, y me dice, no veo sentido. Wow. Y fíjense esto que se les quede como tip. Yo tenía mucho miedo de terminar una carrera y no ser capaz de decir, híjole, ¿y qué voy a hacer? Siento que mis conocimientos no están bien fundamentados, que no he estudiado lo suficiente. Pero afortunadamente el coordinador me convenció y me dijo, te digo algo, lo que estás aprendiendo aquí es nada. Cuando salgas al mundo laboral va a ser muy diferente. Claro. Y si bien esto, lo que estás haciendo ahorita es más bien madurar para que cuando llegues al mundo laboral, tú sepas resolver problemas dentro de tu área, pero no creas que vas a llegar y te van a decir, a ver, diseñame un reactor. Sí, 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 claro. Entonces ese fue un momento crucial, ¿no? Yo le agradezco mucho a él porque me convenció de decir, ok, voy a seguir, Y entonces a partir de ahí cambió mucho mi vida porque dije, necesito dar más, ¿no? Claro. Necesito esforzarme más. Y entonces fue cuando me esforcé más y dejé algunas amistades y todo. Y bueno, empezó a ir mejor, ¿no? Académicamente hablando. Y también otro momento crucial pues era cuando yo veía a mi mamá muy cansada ya, muy gastada, con problemas, preocupaciones, sin el apoyo de alguien, ¿no? Claro. Porque al final a lo mejor teníamos un papá, pero Sí. de dicho. Sí, claro. Y mi mamá en su forma de ser, pues respetar esta figura de autoridad, Claro. ¿no? Impuesta por la sociedad, pues decía, no tengo otra alternativa, ¿no? Y yo la veía ya así, atravesando situaciones muy difíciles y decidí pues salirme de mi casa, irme a vivir a Pachuca y empecé a trabajar. Y entonces decía, ¿y ahora qué hago? Y empecé a trabajar así de mesera, de varias cosas, ¿no? Y trabajaba en la tarde, noche, a veces salía muy tarde y luego al otro día me iba a la escuela. A la escuela. Ajá, y así fue una temporada. Fue difícil, pero bueno, por fin terminé y pues ya estuve en la industria trabajando un tiempo, me casé, tuve a mi hijo, regresé a la industria, pero la verdad es que era muy difícil para mí ver a mi hijo crecer sin mí, ¿no? Claro. Porque la industria es muy absorbente. Y la verdad es que me apasionaba mucho, pero sí sacrifica a uno muchas cosas, ¿no? Claro. Y una cosa es hacer un sacrificio y otra hacer un esfuerzo. Entonces yo dije, no voy a sacrificar la crianza de mi hijo, me encanta esto, sé que he estudiado mucho, pero voy a buscar la manera. Al final, por coincidencia, llegué a un centro de investigación y vi que había un cartel pegado.
Y decía, yo empecé a dar clases, ¿no? Pero pues también me faltaba mucho aprendizaje, todavía mucho conocimiento. Y había un cartel pegado que decía curso propedéutico para la maestría en química. Y decía clases, ¿no? Ajá, Química sí. orgánica, química analítica, fisicoquímica. Y yo decía, ay, estoy carente en eso. Y fui a preguntar y Lo dije, necesito. oigan, ¿el curso propedéutico tiene costo? Y me dijeron, no. Ah, perfecto. ¿Me puedo inscribir? Claro. Entonces llevé mis documentos y me inscribí y fui a tomar todos los cursos. La verdad es que me fue muy bien. En el curso de matemáticas, pues fui la mejor. Claro. Y me dijo el doctor que daba el curso, me dijo, ¿y ahora qué sigue? Y le dije, pues ya, gracias, ya tomé el curso. Y me dijo, ¿no vas a hacer la entrevista? Y yo dije, ¿entrevista para qué? Me dijo, para el posgrado. Y le dije, no, yo solo vine porque los cursos eran gratis. Y me dijo, no, ahí, este es el filtro para poder ingresar a la maestría. Wow. Y ahora sigue una entrevista y pues preséntale. Y yo le dije, ¿cobran por la entrevista? Y me dijo, no. Ah, bueno, pues la hago. Entonces fui y presenté la entrevista y todo, y la verdad es que me fue muy bien. De los, no sé, casi 28 personas que presentamos, que fuimos avanzando en el filtro, quedé en tercer lugar y eso me emocionó mucho. Yo ya estaba casada, entonces le dije a mi esposa en ese entonces, oye, mira, me pasó esto. Y pasé todas las materias y luego pasé la entrevista. Y entonces me están pidiendo ahora que me quede para inscribirme al posgrado. Pero, pues yo tengo otras actividades, ¿no? Me dedico a otras cosas para complementar el ingreso familiar. Y no sé si me va a tocar una beca. Porque ellos dicen que dan becas, pero que es posible que me toque y es posible que no me toque. Yo la verdad no tenía idea de lo que era la investigación, no tenía idea de todo el mar de posibilidades. Les recuerdo, era otra época, no había redes sociales, de todos los recursos que de pronto el gobierno o las instituciones proporcionan para que la gente siga estudiando, ¿no? Claro. Entonces ahí se me abrió todo un panorama y él me dijo, bueno, ¿quieres hacerlo? Y le dije, pues sí, y me dijo, pues ve, o sea, lo peor que puede pasar es que pase un semestre y no podamos, ¿no? Claro. Con el pago de la inscripción y tus clases y todo. Y pues si no puedes, te das de baja. Dije, bueno, tiene toda la razón. Entonces ya me inscribí y todo. Y afortunadamente pues me llegó mi beca, claro, ¿no? Entonces estaba que te iba a llegar, estaba yo muy imagínate. contenta. Y entonces ahí fue donde comencé a entender lo que era la investigación. Me apasioné muchísimo, fue con un enfoque en tratamiento de aguas. La que fue en ese entonces mi asesora es una mujer muy inteligente, muy inteligente, y le aprendí muchas cosas, muchas. Me pulió muchísimo, o sea, no nada más en la parte de las habilidades académicas, sino que con ella aprendí a ser una buena oradora, ¿no? Claro. Porque ella me exigía mucho y yo siempre he tenido esa tendencia a que me dicen, tienes que hacerlo mejor, y digo, lo voy a hacer mejor. Claro. ¿no? Entonces, recuerdo que ya tenía yo un reactor biológico que tenía que cuidar de lunes a domingo. Y sí fue un proceso difícil, ¿no? Porque era de tiempo completo. Pero la gran ventaja era que yo podía a veces llevar a mi hijo conmigo, ¿no? Y tenerlo. Y él era un niño, pues, tranquilo, ¿no? Se ponía a jugar tranquilamente. Entonces yo podía tenerlo ahí cerca y estarlo vigilando, convivir con él. Y de alguna manera estudiaba y me pagaban. Claro, imagínate. Entonces yo estaba maravillada. Y de hecho, pues ahí también mi hijo como que le comenzó esa semillita, ¿no? Por la ciencia, ahora ya está en la universidad. Ay, ¿en serio? Les voy a Ya contar más creció. adelante un poco de él. Pero vamos, para mí fue muy impresionante todo eso y recuerdo que ya al final de la maestría me dijo mi asesora, me mandaba a los congresos y la verdad es que aprendí a exponer muy bien. Aparte era muy dedicada, me encantaba el PowerPoint y hacía yo animaciones. Y como tenía mi dibujito de reactor, pues se llenaba, se vaciaba y eso era algo como que un poco sorprendente en ese entonces, ¿no? Y me dijo, te voy a llevar a un congreso a Uruguay. Y me dijeron mis compañeros, no te va a llevar, así nos dice a todos. Te va a poner a preparar el escrito y te va a poner a hacer la presentación y al final te va a decir, ¿qué crees? No hay recurso. Uy. Y yo dije, ni modo. Y entonces yo empecé a todo lo que ella me decía, ¿no? Ahora esto, ahora aquello. A ver, ponte a ensayar. A ver, no, cambia esto. No, eso no está bien dicho. A ver, los tiempos, ¿no?
Entonces, una semana antes de que fuera lo del Congreso, me dijo, ¿y ya tienes tu pasaporte? Y yo le dije, sí, pero pues no había hecho nada. ¿Cómo crees? Porque yo de verdad tenía esta idea que me habían Dicho tus dicho, ajá, compañeros, ¿no? de que no te va a llevar. Ay, Y me dijo, nos vamos la próxima semana, ya tengo tu boleto, tu reservación. Y yo me quedé así, ¡Guau! dije, ¡Qué me va a padre! llevar, ¿no? Pues fue la primera vez que me subí a un avión y aparte salí del país, ¡Qué ¿no? padre! Y también allá me fue muy bien, la verdad es que ovacionaron la presentación y todo, y la felicitaron, y ella se sentía muy contenta. Y pues ya regresé, y después también terminé, yo estaba muy feliz, pero de esas cosas que uno sube un escalón y dice, ya Quiero pude más. con ahora el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Ajá, entonces ya dije, no, pues ahora el doctorado. Claro. Y bueno, me quedé ahí al doctorado, también aprendí muchísimas cosas, ahí tuve otra asesora. Ahí mi primer tesis, bueno, la de maestría, fue sobre tratamiento de aguas con una molécula xenobiótica, que es una molécula muy común porque se usa hasta para el talco de los zapatos y que de pronto Fíjate. llega a los cuerpos de agua, y entonces los microorganismos que se encargan de depurar los cuerpos acuáticos se topan con esta molécula tóxica, no pueden romper el enlace, ¿no? Que esa es la forma en la que degradan, el enlace. Los microorganismos llegan, lo atacan, no pueden comérselo, no pueden romperlo, perdón, y por ende no pueden comerse la molécula y se mueren por inanición. Fíjate. Entonces, esa es una de las razones por las cuales de pronto los cuerpos de agua están muy contaminados, ¿no? Otra es interesante. hay varias razones, otra cosa es la eutrofización, que no hay suficiente oxígeno, pero vamos, esta es una de las causas. Entonces, yo en ese entonces trabajé con unos microorganismos que se aglomeraban entre ellos, formaban pelotitas pequeñas, como la sopa de munición, ¿la has visto? Sí, claro. Ajá, pero finalmente estos microorganismos secretaban, ¿no? Comían, excretaban una sustancia que era un polisacárido, y con ese polisacárido se iban protegiendo entre ellos. Entonces, los microorganismos son muy felices cuando viven en colonias porque entre ellos se dan estabilidad. Fíjate. Entre ellos se protegen, y entonces llegaba la molécula tóxica, chocaba con esta matriz de polisacáridos, con esta película, y los microorganismos iban aclimatando, de modo que comenzaban a degradarla a los más resistentes, ¿no? Entonces, ahí salió un modelo matemático, se hizo un artículo científico. No, hombre, qué padre. Oye, qué interesante. Qué interesante, Irene. Vamos rapidísimo a un corte, que aquí es el tiempo, ¿ya ves? No, Sí. no nos va a dar la entrevista para 1 hora, y mira, yo estoy aquí totalmente fundida en tu plática. Vamos rapidísimo a un corte, queridos amigos, pero antes déjenme les hago una mencioncita rápido. Porque, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa. La HR te pone la piñata porque nos encanta ser parte de tu reunión en esta Navidad. Así que pon mucha atención a la programación de la HR, ya que podría ser el ganador de una increíble piñata con gran variedad de dulces. Así es que mucha atención, pongan atención a toda nuestra barra programática y pueden llevarse esta maravillosa piñata. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos enseguida. Y bueno, Irene, no, hombre, o sea, padrísimo. Y luego haces el doctorado. Sí, entonces, el doctorado fueron 4 años. 4 años. Pero ahí estuvo también muy interesante porque ya me comenzaba esta enorme pasión por lo que es tratar de buscar una forma sostenible de vivir, ¿no? Un equilibrio con el ecosistema. Y fíjense, no solo era la parte de aprender que las moléculas, que las bacterias, que los virus, que no solo era esta parte, sino que uno también va entendiendo que hay cosas que no debemos hacer al ecosistema, Claro. ¿no? Como el uso excesivo de productos químicos, que a veces decimos que quede bien limpio el baño, ¿no? Y le echamos de todo. O sea, realmente, ¿qué tanto podemos impactar si utilizamos un exceso de sustancias químicas? Porque al final toda esa agua se va al drenaje, y del drenaje, pues difícilmente el agua es tratada en una planta de tratamientos, que es lo ideal. Pero cuando no sucede, llegan a los cuerpos de agua, y entonces los microorganismos se topan con todo esto. Y ahora hay sustancias que son más peligrosas todavía, porque causan mutaciones, ¿no? En los organismos, y no solo los microorganismos, sino organismos ya pluricelulares, y de alguna forma estamos alterando el ecosistema, ¿no? Por ahí tengo una charla que vine a dar al Centro Cultural de los
después te la comparto. Sí, para por que la posteen, y ahí les cuento cosas muy básicas de cómo pueden ustedes proteger el medio ambiente. Claro. ¿No? Desde casa, por supuesto, porque hay mucho que podemos hacer desde casa. Desde casa, claro. Entonces después, pues, sucede lo del doctorado, y para el doctorado lo que hice fue biomonitorio atmosférico. Esto surge a raíz de que un compañero que tengo muy querido, que se llama Felipe, saludos Felipe. Le mandamos saluditos. Felipe, él estaba haciendo su maestría. Listo, vamos a regresar, Irene. Ahorita seguimos. Regresamos, queridos amigos, estamos en Historia de Éxito con mi querida Irene Calvario, y bueno, ya tenemos aquí algunos saluditos. Nos dice Yandel García Ferrucho, saludos Irene, Calvario, saludos Irene, que seguramente es mi hermano. Es tu hermano del que estamos hablando, otro inteligente de la familia. Gracias a todos los que se conectaron a nuestra transmisión de Facebook Live, saluditos a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando en casita, en su trabajo, en todo, y bueno, Irene nos estaba platicando de esta parte de tu pasión, ¿no? En la parte del doctorado, de cómo, que después nos vas a compartir esta charla que tienes, de cómo ser sostenible y cómo podemos nosotros cooperar al medio ambiente desde nuestra casa, ¿no? A lo mejor son cosas como muy sencillas, como dices, no uses tantos productos químicos, pero empezar a poner nuestro granito de arena desde nuestra casa. Claro, hay por ahí una polémica con respecto a las sustancias biodegradables, por ejemplo, eso es solo un breve comentario. Imagínense una molécula que fue creada para que su aroma perdure durante mucho tiempo. ¿Qué tiene esa molécula? No voy a decir marcas. Sí. Pero ¿de qué forma está elaborada esta molécula? Claro. Como para que permanezca tanto en el tiempo, ¿no? Y eso no siempre es bueno. Claro. Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de sustancias. Y te decía, después entonces comienzo el doctorado, porque decía, estuve haciendo la maestría con Felipe, y Felipe estudiaba la zona de riego 03, ¿no? El DR03, que es donde se cultivan, ¿no? Muchos vegetales que son enviados a la Ciudad de México. Eso está en dirección a Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Y entonces por ahí tenemos un chiste local, ¿no? Que decimos, la Ciudad de México nos manda sus aguas con materia fecal, todas contaminadas, pero nosotros les regresamos las lechugas. Fíjate. Entonces, en este estudio que él hace, su asesor de tesis descubre que en las hojas de las plantas hay ciertos metales, y él dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque no vienen en el agua, porque estaban estudiando el agua. ¿De dónde salen esos metales? Entonces, a él se le ocurre que puede ser depositación atmosférica, ¿no? Es decir, llegan directamente a través del aire y se depositan sobre las plantas. Y había vanadio, titanio, metales que son muy exóticos y muy raros. Y uno decía, ¿de dónde? Pues, por supuesto, ahí en Tula hay una zona industrial importante, está la termoeléctrica, la Francisco Pérez Ríos, que está considerada como la principal contaminante de Latinoamérica, está la petroquímica, hay muchas industrias, ¿no? Entonces, mi tarea fue estudiar la depositación atmosférica sobre las plantas. Órale, qué interesante. Y pusimos una plantita que se llama Tillandsia neoides, que es el heno que se usa en los nacimientos. Qué padre, sí. Entonces, esta especie, la usneoides en particular, que le dicen también barbas de viejo, no echa raíces. De hecho, es una planta que tiene un metabolismo CAM que se adapta mucho, y que si ustedes agarran y recogen el nacimiento hoy, guardan su tilancia y la sacan el año que viene, la planta está igual. Está igualita, sí, porque claro. es muy resistente. Hay otras tilancias como la recúrbata, que son las que crecen en los cables, ¿no? de la electricidad, de los teléfonos. Sí. Y que en ocasiones cuando se anclan a los árboles sí son como una especie de parásitos, pero usneoides no. Entonces usneoides es completamente epífita. ¿Esto qué significa? Que toma directamente sus nutrientes y la humedad del medio ambiente, no a través de raíces, ¿no? Del suelo o de otras plantas. Mira. Entonces tiene algo que se llaman tricomas foliares. Y estos tricomas lo que hacen son unas vellosidades plateadas, que cuando hay un sol excesivo, el tricoma lo que hace es acostarse sobre la planta y la protege. Y entonces se convierte como en una especie de espejo y refleja la radiación solar. Entonces la planta no se deshidrata. Pero cuando las condiciones son favorables, está fresco, hay humedad, hay suficientes moléculas que la planta necesita, entonces el tricoma se levanta y se abre el estoma. Y bueno, a través de ahí absorbe, ¿no? Sus todos nutrientes. Los nutrientes. Sí, padre. Entonces, por esa razón se elige esta planta para
ponerla en zonas particulares, ¿no? Y después ir y cosecharla y ver qué tantos metales estaban en sus tejidos, de los que estábamos buscando. Y algo que encontramos muy impresionante fue una curva de crecimiento en la concentración de plomo. Pero, aunque pusimos la planta ahí en la zona de Tula Hidalgo, curiosamente, a 10 kilómetros estaba la planta más contaminada. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que finalmente la pluma de contaminación del aire es incontrolable y que lo que emerge aquí no precisamente se va a quedar aquí, no va a viajar y va a afectar otras zonas. Entonces, esa tesis también a mí me encantó mucho. Ahí hubieron cosas muy interesantes. Y bueno, también derivado de ahí participé en muchos congresos y en uno de ellos me dieron un reconocimiento por ser la mejor ponencia en el foro estudiantil de jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2009. Y pues la verdad fue una gratificación enorme. Entonces termino y pues ya de ahí me dediqué a dar clases. Estuve algún tiempo en La Salle, en Tec de Monterrey. Quise regresar a mi alma mater, que era el Tecnológico de Pachuca. Claro. Y de pronto me invitan a colaborar en el proyecto Cátedras CONACYT. Y entonces migro a Tlaxcala. Y la verdad fue un sueño dorado, ¿no? Porque siento que logré muchas cosas en muy poco tiempo. Tan solo en el primer año me aprobaron un proyecto por 5 millones de pesos para comprar un equipo altamente especializado. ¡Qué padre! Que bueno, después de mucho, esa es otra historia. ¡Qué logro tan bonito! Pero ese equipo, ustedes han visto estos programas de CSI donde dicen, encontramos en el zapato tal sustancia que indica que la persona estuvo en la escena del crimen. Sí. Sí es posible porque lo que se mide es una relación de isótopos y hay equipos especializados como este que se llama ICP masas, que es un equipo acoplado inductivamente a un espectro de masas que nos permite hacer eso, ¿no? Y detectar sustancias en partes por cuatrillón. O sea, imagínate lo difícil que es encontrar en mil monedas de peso, un peso. Claro. Ahora imagínate 1,000,000 de monedas de peso, un peso defectuoso. ¿No? Ahora imagínate 1 cuatrillón de monedas de peso y encontrar ese peso defectuoso, ¿no? Entonces ese equipo nos permitía hacer algo parecido. Y todo ahí estuvo también muy padre. Ahí es un tema muy largo platicarles la razón de por qué estaba yo ahí en ese proyecto. Pero finalmente viene el cambio de gobierno y ciertas circunstancias, entonces se cierra, ¿no? Se cierra este proyecto. Y después, pues dije, ¿y ahora? Ya estaba en Tlaxcala, ya había comprado una casa, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, me di a la tarea de dedicarme al oficio original, ¿no? Que era el de la venta de joyería. Creo una página que se llama Joyería Irene, que tiene ahorita, no sé, casi 6,800 seguidores. La verdad no imaginé que iba a pegar tanto, fue así como de a ver qué sucede. Padre. Ahorita junto con mi hermano, otro de mis hermanos, tenemos también Exhibijoya Company, que es una empresa donde hacemos exhibidores de manera completamente artesanal, elaborados con materiales de alta calidad y que la verdad también la gente pues nos busca, ¿no? Y manejamos toda la parte de insumos para joyerías, estuches, lámparas, vitrinas, todo eso, pero por otra parte pues tengo mi negocio de Joyería Irene, que ahí como te platicaba hace un rato, la parte interesante es que me gusta hacer diseños. Claro. ¿no? Y que de pronto la gente me busca porque tiene casos muy particulares de querer recuperar una joya y yo siempre tratando de resolver, de buscar soluciones. Sí se puede, claro. Vamos a tratar de resolverlo, sí se puede. Oye, qué bonita historia, Irene. Mira, estamos a escasos minutos de terminar, 3 minutitos de terminar el programa, pero me gustaría que nos dejaras... Si tú pudieras ver en este momento, después de tantos logros, después de todo lo que has hecho, después de tu trayectoria, tu doctorado, tus reconocimientos, todo lo que has logrado, y ver a esa pequeña Irene que estaba de niña ahí vendiendo sus dulces, ¿qué le dirías? Bueno, Irene niña quería ser Peter Parker, ¿no? Porque éramos fanáticos, mis hermanos y yo, de esa historieta. Y yo veía al superhéroe que escalaba y todo, pero a mí el que me impresionaba era el joven científico, el que creó la telaraña. Entonces, yo quería ser Peter Parker, ¿no? Yo a esa pequeña Irene, hubieron muchas personas que jugaron papeles importantes en mi vida y que me hicieron darme cuenta de que yo podía lograr grandes cosas. Yo le diría, sigue por donde vas, claro. No te detengas, sigue por donde vas. ¡Ay, qué bonito, Irene! Danos, por favor, tus redes sociales para todas las personas que quieran
ahora estar en contacto contigo para esta parte de joyería que es tu emprendimiento y que te está yendo muy bien. Sí, pues ahorita en los comentarios les voy a pegar el link de Joyería Irene, el link de Exhibijoya, y en mi perfil de Irene Calvario también pueden encontrar reels sobre experimentos que hacemos en el taller, que son técnicas pues básicas que ocupamos, como por ejemplo cómo aprender a calar una pieza, cómo se hace una aleación, cómo se identifican algunos metales y demás, ¿no? Entonces, sí, cómo no, con todo gusto, y si en algún momento tienen alguna duda relacionada, también siéntanse con la confianza. Mi pasión es transmitir conocimiento, ¿no? Entonces, lo poco que sé, me encanta compartirlo. Ay, muchísimas gracias, Irene, de verdad, por hacerte el tiempo, por viajar desde la Ciudad de México aquí para la entrevista. De verdad, te agradezco muchísimo. Ha sido una hora bien interesante, bien bonita tu historia y muchas, muchas gracias por estar aquí. Pues gracias por la invitación y saludos a Ani Hamud. Claro que gracias, Ani, estamos aquí. Saludos, un besito a Ani. Y bueno, gracias también a mi querido Pepe, que ya nos estamos despidiendo en los controles. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos siguen cada programa. Saludos, Nenín del Valle nos dice que le encanta el programa. Gracias siempre por seguir el programa. Y bueno, pues recuerde que nosotros tenemos una cita el próximo jueves con otra gran historia de éxito. Hasta la próxima.